Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Este es Orden del Día, estamos haciendo el programa de Pato Méndez por estos días atípicos de las fiestas, así que estamos cumpliendo un poquito, cuidándole el rancho a Pato. Después obviamente nos quedamos en el resto de la programación tal cual como los tenemos acostumbrados, y a pesar de que es el último día hábil antes de las fiestas, no saben la cantidad de cosas que tenemos para contarles. Hacemos los títulos de esta hora. Bueno, les vamos a contar sobre esto. Asumieron los nuevos integrantes de la AGN. Hubo polémica, ustedes ya saben, Jessy trajo todos los detalles. Son Pamela Caletti, Juan Ignacio Forlón y Rita Almada, que ya juraron este lunes como auditores. Restan los lugares destinados al Senado. También les vamos a estar contando esto. Respecto al presupuesto 2026, sin modernización laboral, el temario que incluye la ley de leyes y la inocencia fiscal se van a tratar en el Senado. Obviamente ustedes ya lo saben, esto es el viernes de esta semana. Déficit cero. El presidente Javier Milei ratificó que va a respetar la ley y anticipó que va a haber una reingeniería del gasto. Que algunos también, dicho sea de paso, ya salieron a cuestionar porque no se puede hacer una reingeniería por afuera del presupuesto, porque si es así puede incurrir en algo que está por afuera de la ley. Pero bueno, son cuestiones que empiezan a hablarse después de esta entrevista que le dio el periodista Luis Majul, donde dijo, ojo, el presupuesto va a salir, vamos a respetar lo que se votó en diputados, va a salir tal cual lo que teníamos pautado, y eventualmente, para poder responder a las emergencias, vamos a tener que redistribuir algunas partidas, pero lo que sí, el compromiso es el equilibrio fiscal. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Sí, acá en la previa a la Navidad. Verdad, en la ya. previa de la Nochebuena. Sí, así es. Pero con mucha información porque todavía estamos en periodo de sesiones extraordinarias. Exacto, hasta el 30. Hasta el 30, así es. Así que hay que ver, tenemos confirmada la sesión del Senado este viernes desde las 12 del mediodía, y en caso de que haya modificaciones, puede haber una sesión la semana siguiente aquí en la Cámara de Diputados, 29 o 30 queda. Vamos a estar profundizando sobre eso y también qué es lo que va a pasar con la modernización laboral, a donde la CGT también acaba de anunciar que mientras aquí en la Cámara de Diputados se pretende avanzar con ese periodo, esa reforma laboral, la CGT va a volver a las calles a movilizarse y convoca a un paro esta vez. Pero se los contamos enseguidita. ¿Cómo andás, Dani? Bienvenida. Muy buenos días, un placer de vuelta a compartir con Meli y con Jessy un programa que hace mucho que no estábamos. Es cierto, es como propio de otra época, pero acá estamos. Sí, acá las estamos. vacaciones de verano. Sí, con el gorro de Navidad puesto seguimos trabajando porque, bueno, sí, como estaban mencionando, la agenda obviamente al minuto a minuto va cambiando. El foco principal creo que para esta semana, es decir, de hoy al viernes, ¿no? Con el interludio de Navidad en el medio, es qué va a pasar con el presupuesto 2026 en el Senado, porque si bien la estrategia a priori va a ser que no haya más modificaciones en el Senado, es decir, el viernes se sesiona, se sanciona el presupuesto, no vuelve a diputados para cambios, sino que así queda. Todavía hay negociaciones un poco por lo bajo. ¿De qué dependen esas negociaciones o con quiénes son? A ver, es una buena pregunta. Ayer, por ejemplo, nos sorprendió ver a José María Carambia, el santacruceño, que recuerdan que fue uno de los senadores más enjabonados, le decimos a algunos del Senado, porque siempre con juegos de ajedrez, cuando fue la ley Bases, supo hacer valer sus bancas, ya que en ese momento eran decisivos los números, ¿no? Lo vimos ayer, creo que es la primera vez que estuvo en Casa Rosada. Él tiene cercanía con el asesor presidencial, con Santiago Caputo, y fue a ver si podía negociar algunos cambios, modificaciones, o incluso se habla, Meli, de incorporaciones de lo que quedó fuera del capítulo 11, que no tiene que ver con el artículo 75, sino con todo lo demás que sí es de interés de algunas provincias. Claro. Por ejemplo, la eliminación del régimen, de la ampliación del régimen de zonas frías, la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Eso yo te diría que va a quedar descartado, pese que al PRO lo había puesto como condición sine qua non. Hoy podemos decir que lo van a apoyar el presupuesto igual, aunque no se incluya esa promesa. Pero bueno, las deudas de Camesa. Hay un montón de cuestiones que tienen impacto fiscal, ya sea por gasto o por ahorro, que hay que ver. El presidente dijo que iba a reorganizar las partidas para mantener el superávit. Hay que ver qué partidas se reorganizan y si eso se propone finalmente
el viernes en el recinto o directamente se sanciona como quedó, ¿no? Bueno, está todo, entonces podríamos decir que es un capítulo abierto, hablando de capítulos del presupuesto, todo eso que puede llegar a suceder, o si sale tal cual, o si a último momento hay algo que se negocia, está abierto. Puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Habrá quienes le estén pidiendo a Papá Noel justamente alguna modificación y quienes están queriendo como que bueno, siga de ¿sabes qué? largo. Acá Merios decía, bueno, ¿de qué negociaciones depende? Cuando estuvo el debate en comisiones del presupuesto, por lo menos se lo veía al PRO muy activo en el artículo de las deudas de Camesa con las distribuidoras de energía. Es cierto. Que ahí no solamente es Edenor y Edesur son las centrales, ¿no? Las que están reclamando esa deuda. Después también hay otras distribuidoras que son provinciales, pero bueno, esas dos son las más importantes, las más grandes por los distritos que cubren en la distribución de energía. Así que eso, el PRO estuvo muy activo en ese artículo para precisarlo, que digamos, el artículo de más precisiones de cómo se van a saldar esas deudas, con qué plazos, etcétera. Así que bueno, ahí quizás hay uno de los que está negociando, está dentro del bloque del PRO. Así que, pero bueno, sí, tiene que ver con que fue un capítulo, y después también está el peronismo intentando que se restablezcan los artículos de las leyes educativas que se derogaron. Esas sí se lograron derogar, estaba alguna en el artículo 30, que es la que establece que un porcentaje del PBI obligatoriamente sea destinado a la educación nacional. Había uno de ciencia y técnica y uno de escuelas técnicas. Bueno, Unión por la Patria está intentando en el Senado restablecer esas leyes para, es decir, sacar esas derogaciones, pero es difícil, digamos, que llegue a los votos. Muy bien. Bueno, otro tema caliente tiene que ver con la Administración General, la AGN, que generó polémica. Hubo incluso quienes observaron que no era prudente debatir esos lugares en el contexto del presupuesto, de la sesión que avanzaba con el tema del presupuesto. Hay quienes dicen que no pasaba nada, que está dentro de lo que prevé la Constitución. Lo cierto es que hubo una pugna por los lugares, hubo un reclamo por parte del PRO, hubo una presentación judicial. Bueno, está recontracaliente esa interna. Jessy, vos tenés todos los detalles. Sí, vamos a repasar porque veíamos en los títulos en el día de ayer, asumieron finalmente en la AGN los 3 auditores que le tocaba designar a la Cámara de Diputados y que fueron designados de una forma bastante polémica en la última sesión, o por lo menos con diferencias entre los bloques. Ayer asumieron, lo que vamos a repasar es la composición. Veíamos en la foto que estaba en la asunción del día de ayer Juan Manuel Olmos, que es el auditor general. Sí. Ese es el integrante, el único integrante que estaba designado en la AGN y que es del peronismo, siempre el auditor general, que es el titular, digamos, de este organismo, que es un organismo de control externo de lo que es la función pública. Hay organismos de control interno como la CIGEN, pero en este caso es externo y por eso siempre está comandado por la oposición, por el principal partido de la oposición. Acá yo dije la Administración General de la Nación, es la Auditoría General de la Nación. Está bien porque, claro, es el organismo de control. Yo me equivoqué. Claro, y los auditores tienen 8 años en su mandato, más que un senador. Es decir, los que fueron designados van a tener mandato hasta el 2033, estamos hablando. Sí. Así que, bueno, Juan Manuel Olmos, decíamos, era el único que estaba designado y después la composición se completa con 3 auditores designados por la Cámara de Diputados y 3 auditores designados por la Cámara de Senadores, que todavía no designó a sus 3. O sea, hasta ahora teníamos un organismo de control que es muy importante, que tenía un integrante de 7 en total. ¿Sí? Por eso Juan Manuel Olmos, que es del peronismo, festejó que dijo, bueno, ahora podemos empezar a tener quórum y empezar a trabajar. Él no estaba pudiendo trabajar porque era el único integrante, no tenía quien firme. Claro. O sea, hay auditorías que todavía están desde el 2019 esperando. Dijo, entonces, bueno, a partir de ahora son 4 de 7, tienen quórum para trabajar hasta que se complete con el Senado. Así que esto, es una pregunta como muy, muy puntual. Obviamente podemos no saberla, estamos exceptuados de saberlo, porque nadie tiene la obligación de saber absolutamente todo, pero la Auditoría General de la Nación, vos decías hasta acá, estaba incompleta, por lo tanto no podía trabajar. Ahora, que se pone en funcionamiento o que se va a poner en funcionamiento, ¿puede ir cuánto hacia atrás respecto del control?
Bueno, los informes sí. están en realidad avanzados. Lo que pasa es que cuando vos no tenés auditores, vos no tenés quórum para aprobar esos informes. Claro. O sea, en realidad la auditoría siguió funcionando. Lo que Ok. pasa es que está paralizada si no tiene auditores porque no tenés básicamente quienes aprueben esos informes. Ah, está bien. Entonces, por un lado tenés vencimientos de auditorías con respecto de prestamistas, porque la auditoría también está a cargo de Presupuestos. de todo lo que tenga que ver con algún tipo de préstamo internacional. Todo eso lo va a auditar la AGN. Tenés vencimientos por ese lado y también no se controló todavía el primer año de gestión del presidente Javier Milei. Hay un plan de auditoría, ese plan de auditoría se dio a conocer en su momento. El tema es que, por más que hayan avanzado los informes, nunca se terminaron de aprobar. Así que sí puede ir hacia atrás en todo lo que fue, principalmente va a ser clave la gestión del presidente Javier Milei, que todavía no tuvo ningún Claro. informe aprobado. A todo esto, clave lo que mencionás, Meli, porque otra cuestión importante es entender que Forlón, por ejemplo, fue uno de los que mantuvo su trabajo en la auditoría a través de una especie de comité de asesores, lo que muchos llamaban una AGN Blue, que siguió trabajando mientras estaba paralizada durante todo este tiempo la AGN. Así que el trabajo, yo puedo decir que... me atrevo a decir que va a ser fácil revisar porque, bueno, nunca se terminó de paralizar de verdad, Claro, digamos, nunca ¿no? estuvo frenado Claro. completamente. Sí, sí, lo que faltan son las firmas, como Perfecto. decía, de esos Sí, informes. de hecho, todavía no sabemos qué va a pasar en la sesión del viernes. A priori parecería que los auditores que corresponden al Senado no se van a designar el viernes para no empantanar el presupuesto, pero solamente con los auditores de la Cámara de Diputados ya tienen quórum. Pero ¿quién lo sugiere, esos integrantes del Senado? Y son por acuerdos Bueno, políticos. Ahora vamos es a por contar la de ah. diputados, que es un poco cómo va a funcionar también en el Senado. En el Quizás el Senado- PRO tenga alguna compensación, pero Ah, no le está bien. correspondería No igual. lo creo porque tiene 3 Claro. senadores. Tiene más Sí, el radicalismo. Claro, la idea es hacer a Santiago Viola por la Libertad Avanza, que Javier Fernández, que fue auditor también, sea quien vaya a designar el peronismo, y Luis Naidenov de parte de la Unión Cívica Radical. Esos son los 3 nombres que van a negociar en el Senado. El PRO ya quedó relegado porque, bueno, si no lo pudo en diputados, menos va a poder en el Senado con solamente 3 bancas. La idea es que sea representativa de la composición de la Cámara, así que la negociación va a ser con la UCR. Perfecto. Claro, igual lo de la representatividad es Sí. relativo Tal porque cual. aquí vimos que en la Cámara de Diputados se designó a digamos, a Pamela Caletti, que es diputada a mandato cumplido de Innovación Federal, que es un bloque que tiene 7 integrantes. Pasa que el gesto fue de alguna manera hacia los gobernadores, dicen. Exacto. O Claro. sea, alguien que, o sea, en el caso de Caletti, que responde al política gobernador de pura. esa. Sí, sí, sí. Política Pura pura. rosca. Exactamente. Y vamos a ver cómo fue esta propuesta que tuvo que ser votada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Cerca de las 3 de la mañana, después de que se había aprobado el presupuesto y el proyecto de inocencia fiscal, toma la palabra Gabriel Bornoroni de La Libertad Avanza y hace la propuesta de votar una terna de los auditores generales. Decíamos Rita Mónica Almada, que responde, digamos, es una candidata impulsada por La Libertad Avanza. Digamos, tiene un pasado también en el radicalismo, fue funcionaria durante el gobierno de la Rúa, había trabajado en el Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo ya en la gestión de Javier Milei, y bueno, y ahora fue la propuesta, es cercana a Karina Milei, fue propuesta por el oficialismo. Después, Juan Ignacio Forlón, que es, bueno, había sido asesor de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, o sea, ya fue auditor incluso del AGN, con lo cual, bueno, era el representante, por supuesto, del peronismo y en particular del ala, digamos, más cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Y después Cintia Pamela Caletti, decíamos recién, fue diputada hasta el 10 de diciembre en Innovación Federal, responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y fue de alguna manera en representación de este bloque y de los gobernadores, ¿no? Entonces, o sea, el acuerdo fue entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y un sector de los gobernadores, por lo menos, que hizo esta propuesta.
Vamos a la siguiente placa para ver un poco, repasar los cuestionamientos que hubo en el recinto. La verdad es que nadie, por lo menos, no estaba esa información de que iba a estar dentro del temario de la sesión esta votación, que venía, incluso el año pasado se intentó, no se pudo, hubo mucha negociación de qué nombres y demás. Bueno, Cristian Ritondo del PRO fue el más enojado. De hecho, él ya sabía, evidentemente, nosotros cuando estaba el debate del presupuesto, hubo en un momento una intervención de Cristian Ritondo diciendo están negociando cargos acá. En ese momento dijimos, ¿a qué se refiere? Claro, ¿Con qué tiene que ver? Cuando llegó esta propuesta ahí entendimos a qué se refería, que ella sabía y que lo estaban dejando afuera al PRO de esa negociación. De hecho, en el gobierno sostienen que en realidad esto se sabía hace como más de 2 semanas. Lo que pasa es que, perdón, ¿no? Que meta la cuchara, que Cristian Ritondo me perdone. Pero, el PRO por ahí está visto como parte del oficialismo. Sí. Entonces... No, el tema es que vos ahí, dentro del PRO vos tenés una galaxia, ¿no? También, los que están más cercanos al oficialismo, que ya se pasaron a la Libertad Avanza. Quedan algunos orbitando dentro del bloque de Ritondo, Ritondo siendo uno de los también muy cercanos al oficialismo, pero vos tenés al PRO de la provincia de Buenos Aires y vos después tenés al macrismo. El PRO quería designar a Jorge Traca, exministro de Trabajo, cercano a Mauricio Macri. Entonces, ese lugar era para Macri. Entonces, no era... Básicamente es de dejar de lado al macrismo, no en sí por el PRO o por Ritondo. De hecho, con la provincia de Buenos Aires es muy probable que negocien otros cargos que tengan que ver con la provincia de Buenos Aires, porque todas las negociaciones políticas están atadas una con la otra. Entonces yo no sé si realmente algunos ponen en duda que el enojo que mostró Ritondo sea realmente por haber quedado relegado de todo tipo de negociación. Sí, de la AGN, hay que ver qué pasa en el Senado, como mencionaba recién Jessy, pero quizás en otras cuestiones que son del PRO bonaerense, que sí es muy cercano al oficialismo, donde también hay mucha influencia de Patricia Bullrich, no se negocia algún otro cargo que no tenga que ver con la Auditoría General de la Nación. Hay que ver si hay compensaciones por otro lado, pero en los hechos, Cristian Ritondo denunció en la sesión, dijo que ellos, todo su interbloque, se iba a retirar del recinto junto con el radicalismo, Karina Banfi, el MID, etcétera, que planteando que es inconstitucional. De hecho, hizo una presentación, Cristian Ritondo, el PRO, en la justicia para invalidar esta votación y esta designación de los auditores. Pero bueno, ahora mientras quería buscar una cosa que estaba interesante, que había salido sobre un constitucionalista que un poco refutaba este argumento, pero claro. Dale, hay debate, sí. O sea, él decía, bueno, si no estaba en la convocatoria de extraordinarias, no se puede votar. Ese es el argumento de Ritondo diciendo es inconstitucional. Ahora, Juan Manuel Olmos, que avaló y estaba muy contento con este acuerdo, digamos, para que la AGN Olmos también... del peronismo, ¿no? Sí, o sea, del peronismo porteño, que digamos está al mando de la AGN, que es su titular, dice... no es que se trataba, no necesitaba estar en la convocatoria extraordinarias porque es una competencia exclusiva de la Cámara de Diputados hacer una designación de este tipo. Entonces que no necesitaba estar en extraordinarias ni nada. Entonces, bueno, ahí está el debate. Obviamente siempre hay bibliotecas diferentes, hay interpretaciones diferentes, pero planteamos las dos. En el caso de Miriam Bregman y Romina del Pla, del Frente de Izquierda, que también se retiraron al momento de la votación, cuestionaron no solamente que no había estado en extraordinarias, sino dijeron, Miriam Bregman dijo, yo estuve en la reunión de labor donde se organiza toda la sesión y acá nadie dijo nada. O sea, estaban esperando que sea la madrugada para meter el tema. Sí. Mira, perdón la interrupción, acá estaba, que es el constitucionalista Félix Lonigro dijo que ese argumento de plantear la inconstitucionalidad es incorrecto, que no existe un impedimento para tratar designaciones de la AGN durante el periodo de extraordinarias, y explicó que la Constitución Nacional establece que solo el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias, pero no limita los asuntos que el Congreso puede debatir una vez que está abierta la convocatoria. Entre otras palabras, dice que la Carta Magna determina quién convoca, pero no fija el menú temático. Claro, que bueno, se complementa un poco con lo que dice Juan Manuel Olmos, el titular de la AGN del peronismo, que explica que esto no depende de una competencia del Poder Ejecutivo, que es una competencia exclusiva de la Cámara de Diputados hacer estas designaciones. Además que ahí hay como
dos aristas, porque lo que plantea Lo Nigro es que básicamente la oposición podría impulsar cualquier tema en el temario en las sesiones extraordinarias. En cambio, el gobierno sostiene en realidad que la AGN no tiene que estar incluida en el temario. O sea, distinto es la AGN, que tiene que ver con algo interno de la Cámara, que con un proyecto de ley. La posición de Lo Nigro es un poquito más extensa, es decir, la oposición podría tratar un proyecto de ley si quisiera. Y eso el oficialismo obviamente que no le convence, no, porque eso no le conviene. A ningún oficialismo. Claro, hasta ahí. O sea, es como un gris, ¿no? Claro, así es. Así que, bueno, y después también estuvo Pablo Juliano de Provincias Unidas, que también se retiraron del recinto. Esto es importante aclararlo porque Provincias Unidas responde a otro sector de los gobernadores que no estaban representados en este acuerdo que hubo centralmente entre el peronismo y la Libertad Avanza. Y digo peronismo porque Gustavo Sáenz es cercano al peronismo también, al masismo particularmente, al Frente Renovador. Entonces está un poco dentro de esa órbita. Y lo que vamos a ver en la siguiente placa es cómo fueron las votaciones, ¿no? Fueron 186 votos afirmativos y acá se puede ver entre quienes apoyaron la propuesta cuáles son los gobernadores también que fueron parte del acuerdo, ¿no? De alguna manera. Bueno, decíamos 86 votos La Libertad Avanza, 86 Unión por la Patria, exactamente la misma cantidad, 7 de Innovación Federal, que son de las provincias de Salta y Misiones, los gobernadores. Y acá están 3 de Elijo Catamarca, del gobernador Jalil, 2 de Independencia, del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, 1 de Santa Cruz y 1 de Neuquén, también correspondientes, son bastante aliados del gobierno. Entonces, aquí es donde podemos ver un poco cuáles son los gobernadores que se sintieron representados por este acuerdo de poner a la salteña Pamela Caletti en ese lugar. Vamos ahora a la última placa para repasar quiénes estuvieron ausentes, porque no tuvo votos negativos la propuesta, sino que quienes rechazaban este acuerdo directamente se ausentaron. Ahí está, bueno, Fuerza del Cambio, que es donde está el PRO, el radicalismo y otros bloques. Unidos, que es el interbloque también que tienen Provincias Unidas con el Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Frente de Izquierda, País Federal, que es donde está Marcela Pagano, Defendamos Córdoba, que es de Natalia de la Sota, y Primero San Luis, que responde también a un sector del peronismo puntano de la provincia. Estos fueron quienes no se sintieron representados. Hubo después también algunas abstenciones. Llamó la atención la de Morchio, de Entre Ríos, que responde al gobernador Frigerio. Así que bueno, este es un poco el panorama de lo que dejó la sesión. Muy bien, tenemos que hacer una pausa rapidita. Cuando regresemos nos metemos a full con modernización laboral y con lo que puede pasar o no este viernes en el Senado. Ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos adelante en orden del día, el calor que va a ser hoy, mientras vemos ahí cómo está la ciudad de Buenos Aires, no tiene nombre. Y además vieron que hay como una especie de neblina, no sé si vieron, como para la zona del río de Retiro, había como Dicen que puede llover hoy. Y para la Nochebuena también escuché que puede haber algún que otro chaparrón. Sí, hoy escuché lo mismo. Sí, para la noche, justo para las 12 de la noche. Y bueno, si trae buena suerte y algún regalito, qué sé yo. Ah, ¿vos decís que trae buena suerte? No sabía. No, yo tampoco, estoy Pero diciendo. nosotros vamos a decir que todo trae buena suerte. Exacto, Por las a dudas. los Chiqui Legrand, obvio. Obvio. Regalitos yo ya no creo que traiga, pero bueno. Pero bueno, no importa. Un regalito sería un poquito de fresquito, ¿no? Si por ahí Papá Noel está escuchando por ahí, que quiera hacer algún buena onda, no sé, una pata de rana para la pileta, algo, qué sé yo, una antiparra, una toalla, cualquier cosita. Un brillito para labio, ¿viste? Tenía la lista armada. Ella sacaba tipo... Se ve que lo pensaste bastante. Bueno, seguimos. Hablando de lo que fue pasar después de la Nochebuena y la Navidad, los ojos están puestos en atípicamente una sesión que cae en una fecha medio complicada porque es el viernes 26, donde muchos senadores van a tener que brindar y apuraditos irse para el aeropuerto o no sé, o hacer la juntada familiar más cortita porque al otro día van a tener que madrugar, porque a las 12 del mediodía está prevista esta sesión en el Senado y bueno, para ver si se logra o no se logra votar el presupuesto. Dani tiene como todo, le puso un GPS al presupuesto. Me gusta. Está viendo a ver cómo se comporta, para dónde va, qué despacho. Si se va a algún capítulo más, si vuelve otro. Si se va a algún despacho, si vuelve para diputados. Entonces, con el GPS en la mano, armó estas placas. Sí, y vamos a ver si Papá Noel le da un regalo al presidente de la Nación, que tendría que ser que el presupuesto salga sin ningún sobresalto, sin traspiés, sin ningún traspiés, porque bueno, ese es el objetivo. De hecho, es como que hay un dilema en la Casa Rosada, que es o insistimos, ¿no?, con lo que queremos incorporar en el presupuesto y tiramos un poco más de la cuerda a ver si hacemos un presupuesto que convenza al presidente del todo, o los dejamos como está, que se apruebe la habilitación para canjear deuda que tanto quiere el Ministerio de Economía, que no haya ningún sobresalto y que ya está, tenemos la sanción del presupuesto y después vemos cómo hacemos para reasignar todo lo que queda. Bueno, esas son las dos posturas. En el medio vos tenés una cuestión de narrativa política, ¿no? Porque hay algunos sectores del oficialismo que tampoco quieren que el presupuesto que se sancione sea un presupuesto, entre comillas, de la oposición en términos de que fue lo que la oposición decidió que sea, ¿no? Igual convengamos que acá se votó bastante a libro cerrado, sino más allá del capítulo 11, tuvo apoyo importante. Tuvo un apoyo, es más, el debate del presupuesto se centró tanto en el artículo 75 que no se habló de todo el resto de las cuestiones que se incluyen en el marco del presupuesto. Y eso fue, quizás sin querer, pero fue una estrategia que sirvió mucho, ¿no? Para que todo el resto salga como por un túnel. De hecho, hay algunas cuestiones dentro del capítulo 11, que fue el que se bajó, que al gobierno nacional no necesariamente le interesaban, ¿no? Sino que tocaba otros intereses. Fue como todo un Frankenstein, una mamushka que se armó para presionar por distintos lugares. Este fue el resultado que tuvimos. De los 12 capítulos, 11 se aprobaron. Y en el Senado hay mucho optimismo de que hay al menos 38 votos asegurados, con la posibilidad, obviamente, de llegar a 44. La sesión, como bien dijimos, va a ser este viernes a las 12. Podrían haberlo hecho un poquito más tarde, considerando 20. Sí. Pero bueno, a las 12, 12:30 termina la media hora reglamentaria. Así que atentos al horario. Y hay una posibilidad de sesión el 29 en diputados, sí, porque está atado a esto que estamos hablando, de si van a haber o no van a haber cambios. De hecho, un dato que les comentaba detrás de cámara de nuestro colega Mauricio Cantando en una nota que subió, decía que los libertarios tienen los pasajes y las estadías todo activo para el 29 por las dudas. Y bueno, si no hay sesión, quizás hacen algún tipo de asado de fin de año, ¿no? Claro. Pero por las dudas eso está intacto, porque la chance de que haya alguna sesión en diputados el 29, que va a ser el último día hábil antes de que terminen las sesiones extraordinarias, no se determina de descartar, ¿no? Vamos a ir a la siguiente placa. Lo que decíamos recién tenía que ver con esto, ¿no? El debate de si van a haber o no van a haber cambios. La definición oficial que surgió a partir de las negociaciones este fin de semana es que no van a haber cambios. De hecho, bueno, el Senado firmó el dictamen
así tal cual como vino de diputados, pero reitero, la sesión que se planeó para el 26 en su momento para hacer laboral, glaciares, inocencia fiscal y presupuesto, ahora solamente es inocencia fiscal y presupuesto, se mantuvo el viernes igual, no el 29. ¿Por qué? Para dejar esa pequeña ventana por las dudas. Pero bueno, la definición fue ir sin cambios porque los senadores le acercaron a Patricia Bullrich en una reunión que fue por Zoom, que basta de estar básicamente abriendo y hacer una carnicería de los artículos de presupuesto. Así como está, no generemos más debate. Así que esa es como la idea principal. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que podrían llegar a haber? Bueno, más que nada tiene que ver con, si bien el peronismo quiere, obviamente, modificar algún que otro artículo relacionado a lo que decía recién Jessy de educación, ciencia y tecnología, bueno, hay otras cuestiones que sí tienen que ver con lo que quedó afuera del presupuesto 2026 del capítulo 11. Vamos a la siguiente placa. El tema del artículo 75, que fue lo que generó tanto ruido toda la semana, que fue lo que empantanó ese capítulo básicamente, está prácticamente descartado porque este famoso artículo que básicamente buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, ya después de la sesión, la semana pasada, hubo una idea del gobierno, porque, a ver, vamos a decir todo, no todo el gobierno estuvo de acuerdo con incluir este artículo. Siempre estuvo el plan, pero ya cuando llegaba el momento de tratar esto en comisión, hubo un intento de algún sector del oficialismo de bajar esto, de sacarlo, porque sabían que no iba a pasar y que iba a ser para peor. Pero bueno, finalmente la decisión del presidente fue mantenerlo. Pero este sector del oficialismo lo que hace es una contrapropuesta y decir, bueno, no hay que derogar estas leyes, hay que cambiar estas leyes, hay que reducirlas a lo que el gobierno sí estuvo dispuesto a cumplir por su cuenta o lo que estaría dispuesto a llevar adelante más adelante con respecto de discapacidad y financiamiento universitario. O sea, están evaluando presentar un proyecto de ley que modifique estas dos leyes. Exacto, para no tener que derogarlas y que se reduzca el costo fiscal que tienen actualmente esas dos leyes. Por ejemplo, me centro en la cuestión de discapacidad porque es el ejemplo más claro. La emergencia de discapacidad tenía varios puntos de la ley. Uno tenía que ver con las pensiones no contributivas, que ese era el que mayor impacto fiscal tenía y que el gobierno había negado rotundamente ampliar la cantidad de pensiones, más que nada porque estaba en el medio de una auditoría sobre las pensiones. Pero la actualización de los nomencladores sí estaba dispuesto a hacerlo y de hecho aumentó ese 33% el Ministerio de Salud e incluso en el capítulo 11 del presupuesto el propio oficialismo había agregado un artículo que cayó que era para actualizar trimestralmente los aranceles por discapacidad que estaría a cargo del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad con la contemplación de que si eso no se actualizaba por sí solo, sea automáticamente por inflación. O sea, hay una cuestión que el gobierno sí dio o está dispuesto o estaba dispuesto a dar en el presupuesto que tiene que ver con el sector de discapacidad. Entonces, ese costo fiscal que tienen pensado, calculado como posible, bueno, vamos a reducir la ley actual y la reducimos a eso que sí estamos dispuestos a hacer. A ver, esta es una idea que surgió la semana pasada. Hubo también una especie de... principalmente se planteó si lo podían incluir dentro del marco del presupuesto directamente, pero la verdad es que el debate no resiste para esto. Eso es un poco lo que plantearon también los senadores en la reunión del fin de semana. No da para volver a insistir sobre el tema de discapacidad y universidades, saquemos el tema y bueno, eventualmente si el gobierno está decidido a blindarse jurídicamente con respecto de estas dos leyes, porque tenerlas suspendidas e incumplidas ya sonó un par de alarmas en algunos tribunales. Sí, salió un fallo. Salió un fallo de la Justicia Federal para que declara la invalidez de esa cuestión del decreto reglamentario donde dice que se suspende la ley y le ordena al Ejecutivo que la aplique inmediatamente. Entonces, para reducir el riesgo de que estas causas se sigan moviendo. Claro, que tiene consecuencias penales sobre los funcionarios si se incumple, digamos. O sea, el equilibrio. Claro, que puede empezar al jefe de gabinete, Manuel Adorni, principalmente al jefe de gabinete, ministro pero de Salud, también al ministro de Salud. Sí, el área de educación, o sea, todos los que tienen, digamos, bueno, en el caso de financiamiento universitario, ¿no? Pero discapacidad, por lo menos jefe de gabinete y Ministerio de Salud son dos carteras que están en la mira y que les pueden caer causas penales. Sí, de hecho, o sea, las causas ya, algunas ya están activas. El tema del gobierno es
que no avancen, que no se sigan moviendo. Entonces, muy probablemente este tema, si bien va a quedar ahora por fuera del presupuesto 2026, puede ser que vaya a volver a abrirse con una ley aparte que básicamente se centre en esto, ¿no? De reorganizar, reescribir esas leyes para que tengan menos impacto fiscal y ahí se reduzca la posibilidad o el riesgo judicial para el gobierno. Ahora, ¿qué pasa con el resto del capítulo? Porque no tiene que ver con el artículo 75, el debate que va hacia el viernes. Vamos a ir a la siguiente placa. Tenemos, principalmente, acá enumeré algunas de las cuestiones que quedaron afuera, que también estaban contempladas dentro del marco del capítulo 11. También me faltó poner lo de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad fue algo que el gobierno incluyó a último momento, junto con un aumento presupuestario para el Poder Judicial, particularmente para el Consejo de la Magistratura, donde el gobierno se hizo un lugar en el Consejo de la Magistratura hace poco, también cabe destacar, pero que es un tema, el tema de la coparticipación de la ciudad es muy probable que quede afuera porque no hay tampoco tanto número para defender el reclamo de Jorge Macri. Va a ser una cuestión como siguió siendo hasta ahora, como estuvo siendo hasta ahora, que fue la negociación mano a mano entre Toto Caputo y Jorge Macri. Lo que pasa es que el jefe de gobierno porteño lo que pensaba que podían llegar a incluir dentro del presupuesto es una especie de cronograma de pago, ¿no? Porque el pago que es semanal dice que es discrecional. Entonces, bueno, y de hecho el artículo que se incluyó tampoco era un cronograma de pago, era una promesa de cumplir el fallo de la Corte Suprema para distribuir esa deuda que tienen con la Ciudad de Buenos Aires. Eso probablemente queda fuera, pero todo el resto genera debate. Lo habíamos hablado al principio del programa, el tema de la limitación de las zonas frías, porque eso es un tema que le interesa mucho a los patagónicos, estamos hablando de Chubut, de Santa Cruz, pero que afecta directamente a Córdoba, a Santa Fe, a Buenos Aires, a La Pampa. A Mendoza. Mendoza, sí. Porque se eliminan los subsidios que tienen estas provincias en el gas, porque no formarían más parte del régimen de zonas frías. Se reduciría la zona comprendida como zona fría. En realidad, Claro. volvería a su estadio original, Sí, porque esta porque se amplió. se había Es ampliado. derogar la ampliación Claro, del régimen de exactamente. zona fría. Que era lo que había logrado Ramón. Claro, por No, eso con el en poncho. Mendoza es un reclamo, digamos, Cornejo, el gobernador es muy aliado del gobierno, nos hablábamos con Dani hace un ratito, y hay una contradicción ahí porque Mendoza va a ser perjudicado si se deroga esta ampliación del régimen de zona fría, y hay que ver qué es lo que hace Cornejo. Ni que hablar con el tema de la quita de subsidios, ¿no? En los servicios públicos. Es que sí, y eso aparte o sea, significa un ahorro fiscal dentro del marco del presupuesto. Y recordemos que el presupuesto se aprobó con una proyección de superávit, de inflación, de tipo de cambio, todo tal cual lo presentó el Ejecutivo el primer día. O sea, eso no se tocó porque el gobierno fue muy intransigente con la meta de superávit, no se toca, las proyecciones no se tocan. Entonces, el propio presidente Milei había dicho, bueno, tendré que reorganizar las partidas para que se mantengan esas proyecciones. El tema es cómo se va a aprobar un presupuesto en donde vos tenés o sea, tenés como puntos centrales que hacen a la recaudación, al cual va a ser su presupuesto, que es lo que tenés pensado, presupuestado para el año que viene, sin tener, o sea, como que todo el esqueleto de la columna vertebral se te va moviendo. Entonces, a partir de ahí también es que algunos gobernadores y algunos senadores piensan, bueno, reincorporar, a ver, sería reescribir, porque no puede el Senado insistir con lo que rechazó diputados, porque Claro. la Cámara Revisora no puede insistir con lo que rechaza lo original. Sí, al revés, por supuesto. Pero reescribir alguna cosita, meterla dentro del presupuesto, bueno, eso puede llegar a ser una opción, pero que el gobierno, como les decía, no va a ser pionero en eso, porque a partir de estas reuniones que estuvieron tuviendo, definieron básicamente tratar de que sea, bueno, sacar la curita rápido y que no duela, ¿no? O sea, que sea lo más, que se apruebe el presupuesto sin ningún tipo de No le problema. estás pareciendo a Facundo Manes con las metáforas. Ay, por favor, no me compares con mundo, Facundo Manes. del mundo de la ciencia y la medicina, ¿viste? Que te gusta mucho del recurso lírico medicinal, Manes, ¿viste? Toma, Sí. Bueno, es de su, Es de su campo de expertise, conocimiento, su sí. expertise. Entonces toma. No es el mío igual. No, Para nada. Pero bueno, pero a mí me gustó eso de sacar la curita sin que duela. Sí, Me gustó. esa es un poco la idea, pero bueno, hay una apuesta dentro de la Casa Rosada a que el viernes
alguno levante la mano para proponer algún Claro. tipo de moción que le convenga De otro al bloque, gobierno. que de no otro sean bloque, claro. de La Libertad Avanza. Claro, exactamente. Bueno, vos mencionabas, Jessy, el interés del PRO de ver qué pasa con las deudas de Camesa, ¿no? Con las tarifas eléctricas. De hecho, habían cuestionado que no quedaba claro cómo iba a ser ese resarcimiento en ese artículo que al final no pasó. Mm. Pero bueno, todo esto, obviamente, lo que queda afuera choca intereses de gobernadores, tiene impacto fiscal, entonces hay que ver cómo se termina reasignando, cómo se terminan reorganizando esas partidas, independientemente de lo que tuvo que ver el tema del artículo 75, ¿no? Que reitero, es un tema que probablemente al gobierno le queda pendiente y probablemente lo intente saldar con un proyecto aparte que no se empantane más el presupuesto 2026. De hecho, por eso mismo también es que lo que contabas vos, Jessy, del tema de la AGN y la inminencia de poder cubrir todas las vacantes y que ese tema quede saldado, muy probablemente no pueda ser este viernes porque también Patricia Bullrich no quiere que Nada entorpezca. si se llega, más que nada después de todo lo que pasó en diputados, ¿no? El clima cambió. Yo creo que Patricia Bullrich durante los primeros días de Extraordinaria se mostró que tenía muy ordenado los 44, tenían un acuerdo súper trabajado, pero después de la sesión de diputados ya empiezan a haber como algunas dudas, algunas desconfianzas de parte de algunos senadores, entonces hay que ser cuidadosos para el oficialismo de que esto no se descarrile todavía más. Lo llamativo es que antes era al revés, antes era Senado, que era como la cámara, la maldita cámara para el gobierno, que diputados terminaba más o menos de resolver los problemas que venían del Senado y ahora es todo lo contrario, ¿no? Diputados se mostró ser una cámara mucho más rebelde de lo que se pensaba, incluso con el músculo político que ganó el oficialismo. A ver, también, digámoslo, ¿no? Mucho más rebelde en términos más puntillosos, porque el gobierno también ve la curva y acelera. Pero Claro. la verdad es que Son leyes que se votaron muchas veces y con consensos muy grandes. O sea, la ley de financiamiento universitario, que, digamos, afecta a Sí. universidades de todo el país, y el colectivo de la discapacidad, que también hay colectivo de la discapacidad en todo el país. Sí. Entonces es muy transversal el reclamo y tuvo votaciones con mucho consenso, o sea, fueron insistidas, tuvieron más de 2/3. O sea, es complejo que el gobierno siga insistiendo con este Sí, punto. más que nada con esa, a ver, que es lo que decía un sector del oficialismo, ¿no? No es la derogación el camino, es modificarlas. Y eso sí puede llegar a tener un consenso, porque al decir derogar queda como que atacás, queda mal, o sea, queda como que tiene... Acá el tema es el costo político, ¿no? Claro. Es demagogia pura todo esto, la realidad. Entonces, hay que ver cómo se reescribe para que no tenga un costo político tan grande para los gobernadores. Pero bueno, ese tema, que fue lo que empantanó, digamos, que dejó en evidencia y mostró los trapos en cuestiones de alianzas también, ¿no? Todavía hay ciertos heridos con respecto de los aliados que se pensaban que iban a estar, no sé si incondicionalmente, pero que sí los iban a apoyar en esto y al final no. Y eso fue como lo más duro, pero la realidad es que... el gobierno te dice, nosotros pensamos como el mercado. El mercado vio la aprobación del presupuesto y la aprobación de los otros capítulos como una recontra buena señal. Esto era impensado hace un par de meses atrás, así que lo vamos a ver como un festejo. O sea, obviamente ellos ven que la posibilidad de poder llevar adelante las reformas existe y eso quedó claro. Pero bueno, cuando se tratan de temas tan sensibles y cuando te empezás a ver en la letra chica, bueno, ahí se empieza a complicar un poco. No tenés todo garantizado, ¿no? Eso es lo que el gobierno aprende en esta primera trama de sesiones extraordinarias para lo que va a tener que ver con el segundo tramo a partir de febrero, con la modernización laboral y con la ley de glaciares y con la reforma tributaria, que hay que ver si se reduce a lo que se incluyó dentro del proyecto laboral o si va a estar acompañado de otro proyecto también tributario, porque bueno, esa era una parte, ¿no? Inocencia fiscal está como un poco dentro, que bueno, esa es la que no tendría problemas de salir, digamos, y que no tendría que volver ni siquiera a diputado, se va a sancionar, me parece, ya este viernes.
y que también es algo que estaba mirando el mercado, a Luis Toto Caputo, el ministro de Sacaron Economía. los dólares de abajo del colchón. Claro, le interesaba mucho que salga esa ley, que es un poco parte, digamos, de lo que Obvio. De dentro hecho, de la bueno, reforma tributaria. En el gobierno la califican como la ley más importante del Claro. país. O sea, realmente le tienen mucha expectativa a lo que puede llegar a implicar en términos de recaudación lo de los dólares del colchón. ¿Que cuánto dinero se estima puede salir de abajo del colchón? Bueno, se hablan de entre unos 230, 300 mil millones de dólares, ¿no? Claro. O sea, o algo que le interesa mucho Y al gobierno y a los gobernadores son también, ¿no? dólares que imaginan que al salir del colchón se vuelcan al consumo. Sí, a ver, el consumo, se habla de un boom inmobiliario también, hay mucha expectativa sobre cómo, a ver, el tema del consumo es el problema más grande que tiene el gobierno de cara al año que viene. Exacto. Sí. Entonces yo creo que es una forma de saldarlo al 100%. Eso va a ser, entiendo yo, bueno, en diputados se aprobó tal cual como lo planteó el gobierno, no se le cambió ni una coma al proyecto Ujú. del gobierno. O sea que salió bien. Salió todo perfecto. En el Senado se espera que pase exactamente lo mismo. Así que ese proyecto sería como, no sé si no sería el primer proyecto que el gobierno logra sancionar sin ningún tipo de modificación, porque Sin espinas. sin nada, no le cambiaron nada, ni una coma. Y ahí hay que prestar atención, el peronismo estaba bastante de acuerdo en la Sí. ley. Digamos, si bien tenía un dictamen propio, Unión ¿Quién por lo la hubiera Patria. dicho? Sí, porque también esto de actualizar qué es lo que se considera evasión simple, Sí. evasión agravada, Yo creo que la etcétera. sensibilidad de esos proyectos son los mensajes que subyacen y cómo queda aquel que tiene todo blanqueado, todo en orden, ¿no? Es más el mensaje que el propósito. El propósito yo creo que es rescatable. Ujú. Lo que pasa es que el mensaje que subyace sobre una ley que diga, bueno, dale, no Claro, pasa bueno, nada. la izquierda cuestionó también al peronismo y dijo le quieren mejorar la ley a la libertad avanza. Fue una denuncia que hizo Miriam Breckman en el recinto, Sí. que dijo, bueno, esto es una ley que beneficia el narcotráfico porque le permite, digamos, blanquear dólares sin dar ningún tipo de explicación. Yo creo que los narcotraficantes deben ser los primeros que tienen todo en línea, todo blanqueado y todo perfecto, porque a eso se dedican. No sé si están así. De hecho, bueno, el peronismo. Bueno, pero tiene esto que lo ver planteó. también con otros tipos de personas que pueden estar en la ilegalidad, no solamente narcotraficantes, ¿no? Personas que por alguna razón, eligieron ese camino, el de esconder, el de evadir, el de eludir. Bueno, por alguna razón, eso es lo que el gobierno plantea como, ok, eso se va a investigar, pero se va a investigar cuando haya realmente una razón. No vamos a investigar a cualquiera por cualquier cosa. Está bien. Es un Te punto. damos un aviso, tenés 30 días, se Justifica regulariza esto. tu situación. Si encontramos un problema, te vamos a revisar. Pero el principio es de inocencia fiscal. Esa es como el mensaje, el la mensaje. idea. Bien. Bueno, niñas, hasta que hemos llegado con este programa. Obviamente, Jessy sigue conmigo una Sí. hora más. Dani, te Un placer despedimos. compartir con Y ustedes, te chicas. deseamos igual. felices fiestas. Nos estamos Igualmente. viendo prontito. Prontito, Cuando andes por seguramente. acá. Bueno, feliz Navidad. Igualmente. Pausa cortita y nos pegamos una refrescadita de cara y acá seguimos una horita más haciéndoles compañía y contándoles todo.